Bienvenidos mis preciosas criaturitas a mi video sobre el Titanic. El día de hoy vamos a construir el Titanic. Miren, como pueden ver, este es el resultado final. O sea, ni siquiera el mapa puede completar todo el barco, no lo puede cargar entero porque la verdad es muy grande. Hasta ahorita no he visto uno más grande en YouTube que hayan construido. Ok, me basé bastante en fotografías para poder hacer a detalle el Titanic, aunque no es perfecto. Ok, a través de todo el video van a ver que estoy arrojando aldeanos por la borda, entonces bueno, me encanta. Comencé a hacer esta parte de aquí del frente del barco. Aquí no pude usar comandos porque son formas irregulares. Aquí está bien resumido, cámara rápida, pero me tardé mucho. O sea, yo creo que sí fueron como 2 días haciendo esto porque como es concreto negro, pues se pierde bastante y ya empezaba como a salirme de la raya y todo eso. Neta, yo creo que aquí son más de 1000 cubos, quién sabe. Pues vamos haciendo la estructura del barco. Más bien el esqueleto del barco, basándome en croquis, en fotografías antiguas. No es totalmente perfecto, pero traté de ser lo más fiel al barco. Échale para allá. Obviamente me ayudé mucho con los comandos porque hacer este barco cubo por cubo, bueno, iba a ser muy lento. Yo creo que iba a terminar hasta 2030, qué sé yo. Aquí van los datos sorprendentes del Titanic mientras vamos construyendo el barco. La película de James Cameron costó más dinero que el propio barco. Un bichón maltés fue encerrado en el camarote de primera clase por su dueña porque ella sabía que no lo admitirían en los botes salvavidas. Según su testimonio, dijo con sus propias palabras que el perro no iba a ser admitido en cuanto lo vieran debido a que iban a preferir obviamente primero a mujeres y niños que a los perros. Entonces el pobre perro quedó atrapado en el camarote mientras este se hundía. Había a bordo del Titanic 12 perros finos de competencia. Solo sobrevivieron 3. Casualmente los 3 perritos eran de raza pequeña. Sus respectivas dueñas pudieron salvarlos ocultándolos en sus vestidos o con mantas. De lo contrario no serían admitidos en el bote de salvavidas. Existen entrevistas reales de sobrevivientes grabados en los años 50 donde narran cómo es que pudieron escapar. Muchos de ellos afirman que siguieron teniendo pesadillas sobre el hundimiento durante toda su vida. Eso es lo que pasa con los eventos traumáticos. Al día siguiente de que el Titanic se hundió, no es como que el mundo se hubiera parado. Las líneas navieras seguían funcionando por la misma ruta del Titanic, por lo que muchos barcos en el camino encontraron cadáveres y restos del barco, y de hecho fue sonado el avistamiento de una mujer congelada aferrada a su perro, que era un gran danés, y muchas madres aferradas a sus hijos, todos congelados. Los cuerpos sin identificar o de familias pobres que no pudieron pagar para recuperar el cuerpo fueron enterrados en Halifax, en Canadá, y se puede visitar el cementerio de hecho. Ok, me fijé que en esta parte de aquí me equivoqué porque lo hice muy angosto y en realidad es mucho más grande esta parte, entonces exploté todo y como pueden ver es un área que parece pequeña pero en realidad es muy grande y usé muchísimo TNT. Los encargados de recoger los cuerpos del agua encontraron a un niño de 3 años que jamás pudieron identificar. Se hizo famoso en esa época, tomado como símbolo o estandarte del naufragio. Los pasajeros que perdieron mascotas demandaron a la White Star Line por cientos de dólares debido a que eran perros de competencia que llegaban a costar hasta 17,000 euros actuales. Se calcula que para que todos los pasajeros hubieran sobrevivido se necesitaban 60 botes salvavidas. Desafortunadamente llevaban solo 20. Los maquinistas que mantuvieron prendidas las máquinas generadoras de electricidad fueron considerados héroes porque gracias a ellos pudieron mantener las luces prendidas durante el hundimiento. De lo contrario, muchas personas se hubieran perdido en el laberinto que es Titanic en la oscuridad. La cuarta chimenea no tenía ninguna función, solo era un elemento decorativo porque no muchos barcos tenían 4 chimeneas en ese tiempo, entonces básicamente era para presumir. El barco tenía 3 timones funcionales. El barco estaba demasiado separado por clases sociales. Hoy en día eso sería muy extraño, sería demasiado discriminatorio que no te dejen pasar a ciertos lugares comunes en un barco. Pero en aquella época sí había mucho clasismo y no podías pasear por las mismas cubiertas que los pasajeros de primera clase.
Las personas de 1912 no tenían protocolos ni ensayos de simulacros como los tenemos actualmente. Entonces, durante el incidente del Titanic hubo un caos total, nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo actuar. Incluso había narraciones de que simplemente si tenías la suerte de haber llegado primero a la cubierta, te subían al bote salvavidas, no importaba si eras hombre o mujer. No fue hasta varios minutos después cuando lo tomaron en serio y decidieron tomar la decisión de obedecer la regla de niños y mujeres primero. Ok, el Titanic creo que le hice 9 pisos, o sea, no me acuerdo, pero, o sea, obviamente no voy a poner interiores, me encantaría hacer todo el interior perfecto, pero es demasiado, es muy grande, entonces piso por piso sí me tomaría bastante tiempo. Nada más si quiero hacer en otro video quizá la parte donde está la gran escalera del Titanic, restaurantes y algunas suites de lujo. El Titanic contaba con grandes depósitos de agua dulce para todo el viaje. Imagina el peso que debió tener todo eso. Ok, en esta parte de aquí empecé a hacer las calderas. La verdad es que este círculo de aquí que ven perfecto, me costó muchísimo trabajo poder hacerlo porque pues son muchos cubos y me salía todo chueco. Y después para centrarlos y que quedaran a la misma distancia de unos entre otros también me tardé muchísimo tiempo. Obviamente no se los voy a poner, se van a aburrir bastante, pero pues hice un montón de cálculos matemáticos y después ya pude contando los cubos y todo eso. Entonces al final ya puse nada más estas marcas de color concreto rojo para poder hacer las calderas. Los obreros que alimentaban las calderas con carbón viajaban hasta adelante del barco y tenían un par de escaleras en forma de caracol, de la planta más alta hasta la más baja, para poder tener acceso rápidamente al trabajo sin tener que pasar a la vista de sus majestades de primera clase. Ok, vamos haciendo esta parte de aquí donde está el vigila, donde ha visto por primera vez el iceberg. Ok, yo recuerdo que cuando fui a ver esta película en el cine, yo tenía 6 años cuando se estrenó, allá por 1997, y recuerdo que quedé traumatizado. Me acuerdo que insistí bastante a mi mamá para ver esta película y pues al final ella cedió porque yo estuve chingue. Entonces al final pues me llevó al cine. Durante las siguientes semanas, o no sé si meses, estuve teniendo pesadillas todos los días sobre el hundimiento, sobre los congelados. Y bueno, pues me acuerdo que a partir de ahí por muchos años más estuve dibujando barcos, estuve dibujando Titanics siempre. Y bueno, como pueden ver, hasta la fecha, a mis 31 años, sigo haciendo Titanics. Pero ahora en Minecraft. Uno de los oficiales más importantes del barco estaba profundamente dormido durante el choque en su camarote. Ni siquiera sintió el golpe del iceberg. Se despertó media hora después del impacto debido a los gritos de los pasajeros y fue llamado por su superior para subir a una barca y conducir a los sobrevivientes en las oscuras aguas del océano. Existe la teoría de que si el barco hubiera chocado de frente al iceberg, se hubieran salvado más vidas porque se hubiera tomado en serio desde un principio. Todo el mundo se hubiera despertado con ese impacto y la sincronización y organización de los botes salvavidas hubiera sido mejor. Para la organización del rescate de los cadáveres del Titanic se implementó en ese tiempo un nuevo método forense para poder identificar cuerpos, el cual es utilizado actualmente y de hecho también fue utilizado para reconocer a víctimas del 11 de septiembre en el World Trade Center. En el Titanic había a bordo un japonés que de hecho sobrevivió y fue considerado el hombre más cobarde de Japón debido a que tomó el lugar de una mujer o de un niño en una barca. Y a bordo había 306 estadounidenses. Muchos piensan que todos eran europeos, pero la verdad es que había de muchas nacionalidades. Y el único mexicano a bordo del Titanic era un abogado y político mexicano que desafortunadamente falleció, llamado Manuel Uruchurtu Ramírez. Ok, empecé a hacer las barquitas. Como pueden ver, son enormes. O sea, yo creo que este tamaño de la barquita es como una casa que te puedes
hacer en modo survival y con mucho trabajo. Y aquí, o sea, imagínense lo grande que son. Estos aldeanos pequeños van desapareciendo. O sea, si me alejo un poco ya desaparecen, es muy grande. La higiene del Titanic era terrible. Había un baño para damas y otro para caballeros. Solo uno para toda la tercera clase. En el Titanic había a bordo 128 niños, de los cuales solo sobrevivieron 67. Y por cierto, casi todos de la primera clase. Otro dato es que el día de hoy, 22 de junio de 2023, se está confirmando por medios oficiales que los tripulantes del submarino de Ocean Gate, que bajaron para ver los restos del Titanic, implotaron desde el primer día que se sumergieron. Y pues el día de hoy se está confirmando esta tragedia. El Titanic fue hecho en su mayoría por manos irlandesas, en los astilleros de Harmon Wolf o algo así. Los planos de Titanic fueron hechos a mano. No había softwares como hoy que te ayudan a diseñar y hacer cálculos. Hay una teoría conspiracional que dice que en realidad un día antes de zarpar cambiaron los nombres de los barcos entre Titanic y el Olympic para poder cobrar un seguro millonario con una aseguradora. Esto quiere decir que el hundimiento fue causado a propósito y el barco Californian estaría al pendiente para rescatarlos a tiempo, pero se les perdieron de vista en la noche y por lo tanto pasó lo que pasó. Dicen que muchas estatuas de bronce fueron removidas del Titanic, entre comillas. Muchos empresarios poderosos decidieron no subirse al barco al último momento porque ya sabían que se iba a hundir. Pero todo esto no es más que una teoría conspiracional, sin pruebas que lo afirmen, hasta donde yo sé. Entonces, la verdad, yo no creo mucho en esto. Ok, de este lado de atrás, creo que se llama la popa, no estoy seguro. Bueno, ponemos el asta con la bandera británica y bueno, pues tenemos este puente de aquí que tiene también un timón, un montón de ventilación, de yunques y de bancas. También hacer todas estas escaleras que bueno, basándome en el croquis pude ver en dónde hay escaleras en todo el deck. Los boletos de primera clase del Titanic al día de hoy estarían a un precio de 114.000 euros. Eso me parece exagerado, es bastante dinero, pero bueno, era el lujo que había en ese momento. Bueno, en la parte de enfrente del barco quise, bueno, simular todo la maquinaria que tienen. Primero quise poner como una vía de tren simulando como las cadenas, pero ya cuando me alejé vi todo ese espacio vacío, dije, la verdad se ve horrible, no se ve chido, entonces opté por hacer con concreto gris, pues la simulación de las cadenas enormes que tiene, como en las fotografías. Existe un libro llamado Polar de Titanic Bear, es decir, el osito del Titanic, que fue publicado en 1994. Sin embargo, este libro fue escrito en 1912. Fue escrito por una de las sobrevivientes con su familia. Esta familia tuvo la suerte de sobrevivir. Y bueno, este libro narra cómo fue el hundimiento del Titanic y toda su historia desde la perspectiva del oso de peluche. Pero bueno, era un juguete que no sé si era su hermano pequeño o su hijo. Pero bueno, la cuestión es de que este niño tenía este oso. Y fue por eso que escribió este libro dedicándoselo a su pariente. Fue hasta 1994 que los familiares encontraron este libro adentro de un baúl y decidieron publicarlo. La temperatura del agua del Titanic en ese momento era de menos 2 grados Celsius. Según dicen los expertos, algunas de estas personas al saltar al agua, por el cambio tremendo de la temperatura, pudieron haber tenido un paro cardíaco. La gran mayoría muerte por hipotermia. Y de hecho también se dice que incluso si hubiera sido de día o si un barco se hunde en medio del Caribe, que pues se supone una zona tropical, aún así te morirías de hipotermia, debido a las diferentes temperaturas que puedes encontrar en el océano y la exposición al aire y a las temperaturas de día y de noche en el océano. Ok, hasta ahorita, lo repito, no he visto ningún otro barco Titanic en Minecraft tan grande como el mío. El mapa no lo puede cargar por completo. O sea, me acerco
a la esquinita aquí del principio del barco y ni siquiera puede cargar la primera sección del barco. Ok, aquí les dejo estas imágenes recorriendo el barco, lo hermoso que es, lo elegante que es, al estilo de 1912 por las grandes navieras de White Star Line. Y como pueden ver a estos dos aldeanos que arrojé por la borda, o sea, chéquense la referencia, o sea, lo pequeño que están con respecto al barco. Yo creo que, no, sí, o sea, creo que me pasé, creo que sí está más grande que el real. Muchas gracias por ver este video, suscríbanse chicos, hasta la próxima.